la primera parte de lo que es la interpretación radiológica. Muy bien, de aquí, por favor, yo voy a vamos a entablar en esta primera oportunidad, en esta primera clase, vamos a hablar específicamente de los términos que nos vamos a favorecer, que tenemos que tener bien en claro estos conceptos, ya que estos mismos nos van a ayudar a comprender más adelante con los diferentes tipos de trastornos patológicos que nos podemos encontrar en diferentes estudios imagenológicos. Muy bien, no solamente me voy a centrar a hablar solo de radiología, sino que también vamos a ir viendo aspectos muy importantes en lo que concierne la imagenología, es decir, tomografía, resonancia magnética y ecografía en ciertas patologías que realmente tienen más relevancia. Caso es muy importante y les pongo el ejemplo, ya que la radiografía a nivel abdominal no tiene mucha utilidad cuando nosotros hablamos de trastornos abdominales, sino que la ecografía es nuestra mayor herramienta que podemos utilizar y explotar para poder diagnosticar patologías a nivel abdominal. Por el otro lado, la tomografía también no está de lado, sin embargo, lo que lo llega a diferenciar con los otros estudios es el costo, ¿verdad? Ya que muchos de nuestros pacientes, ya que estamos en un país en vía de desarrollo, pues esto hace de que no todos tengan el acceso económico para poder acceder a estos tipos de estudios. Otra diferencia, como vamos a ir viendo posteriormente con las clases, es de que patologías como los trastornos a nivel de tejidos blandos o inclusive de tejidos óseos, la resonancia magnética, la tomografía e inclusive la gammagrafía son mejores estudios que nos darían mayor aporte de información, de datos que podemos encontrar si lo comparamos con la radiografía. Por eso mismo, este curso está más dictado lo que es para poder interpretar diferentes trastornos en el aspecto imagenológico. Muy bien, cada finalizando la clase, voy a dar un tiempo para que puedan ustedes mencionar las dudas que ustedes tengan. Quédense libres de poder activar sus micrófonos y de ser posible pueden llegar inclusive a escribirlo en el chat. Muy bien. Bueno, por favor, les rogaría también a todos los demás que mantengan sus micrófonos apagados hasta que tengamos la oportunidad para poder tener esa dinámica de poder despejar las dudas que tengan ustedes. Muy bien. Empecemos con esta primera parte que es la terminología que vamos a utilizar en el aspecto radiológico. Muy bien. De primera instancia, yo estoy seguro que la mayoría de todos ustedes llegan a conocer lo que es las densidades radiológicas. Es que estos estudios imagenológicos vamos a poder estudiar diferentes tipos de componentes que se encuentran en diferentes estructuras anatómicas, mismo que esto podemos encontrar el aire, la grasa, líquidos que pueden ser tanto normales como patológicos o inclusive tejidos óseos que ya que estas mismas están compuestos principalmente por calcio e hidroxiapatita que se pueden llegar a visualizar muy bien en diferentes estudios imaginológicos. No podemos dejar de lado que algunos pacientes van a tener dentro de su composición algunos artefactos metálicos que esto pueden llegarse a visualizar e inclusive pueden llegar a ser uno de los accesorios que nos pueden llegar a interrumpir en una visualización más adecuada de ciertas estructuras. Esto es un detalle que debemos considerar siempre en todos los pacientes, es que llegase a aportar o incluso anillos y otras cosas pueden llegar a interrumpir un buen proceso imaginológico. Muy bien, de por sí, las tonalidades que nosotros vamos a evidenciar en un estudio imaginológico, en una radiografía, es de que vamos a ver esta escala de grises correspondientemente en cada uno de los componentes que llegan a conformar las estructuras anatómicas. Aquí tenemos una radiografía PA de tórax, donde principalmente el aire va a estar netamente demostrado por un tono más oscuro, muy bien, asemejándose al negro. Por el otro lado, las grasas tienden a tener un tono un poco más gris oscuro. Luego los líquidos ya empieza a aclararse este tono de grises hasta llegar a las partes metálicas, como podemos ver acá, de un marcapaso que tenemos en este paciente, que se puede llegar a visualizar perfectamente los aspectos metálicos que tiene estas. Muy bien. Por el otro lado, quiero poquito redundar con lo que es respecto al calcio y al líquido, ya que el calcio vamos a poder visualizar como una imagen
ya ligeramente más blanca en lo que respecta gracias a sus concentraciones que se encuentran en el tejido óseo. Por el otro lado, los líquidos lo vamos a ver con una tonalidad menos blanquecina en comparación al calcio, puesto de que aquí, por ejemplo, en la silueta cardíaca, se ve de esta manera porque adentro de las cámaras cardíacas se encuentra contenido lo que es sangre. Muy bien, por esa razón nosotros vamos a visualizar estos aspectos que caracteriza a cada una de las estructuras anatómicas, ya que en esta primera parte vamos a avanzar lo que respecta al tórax, ya que esto es lo que más vamos a explotar de los estudios radiológicos en referencia a las patologías que concierne a esta sección o esta región corporal. Muy bien. En lo que respecta, como les dije, vamos a ver esa tonalidad en escala de grises que va desde lo oscuro hasta lo más claro, blanco. Muy bien, pero le daremos un nombre para poder hablar con terminología más adecuada a lo que concierne a nuestra área. Todo lo que concierne, lo que está más cercano a lo negro, a lo oscuro, es netamente radiolúcido, mientras que lo más blanco es radiopaco. Muy bien, por eso es de que debemos estar hablando ya con propiedad cuando nosotros queramos interpretar específicamente cualquiera patologías que nos encontremos en diferentes regiones corporales y esto determina también algunos procesos imagenológicos donde esta terminología varía. En este caso, el término de radiolúcido, radiopaco, más lo vamos a utilizar en radiología, en rayos X. Muy bien. Entonces, mis estimados, no nos olvidemos sobre lo que significa radiolúcido o radiopaco. Muy bien. En lo que respecta a la tomografía, estos términos ya cambian, o sea, significan lo mismo, pero sin embargo, vamos a utilizar otros términos para referirnos a estas mismas tonalidades para no confundirlos con estudios imagenológicos. En la tomografía, todo lo que se llega a aproximar a unos tonos más oscuros lo vamos a denominar hipodenso. Muy bien, mientras que en lo que respecta a lo que es un tono más blanco, lo vamos a denominarnos con algo hiperdenso. Muy bien, una tonalidad más gris en medio de las tonalidades blancas y más oscuras, pues sería algo isodenso. Muy bien, generalmente estos términos obedecen a lo que es a la baja atenuación, alta atenuación, en lo que respecta a cada uno de los tejidos. En la tomografía, generalmente, lo que llega a determinar estas tonalidades son las unidades Hounsfield, que estas van a, según la concentración que tienen las unidades Hounsfield, estos datos, vamos a tener una tonalidad respectiva de cada una de estas tonalidades. Muy bien. Esto nos va inclusive más adelante permitir para poder diferenciar algunos estados patológicos que podemos encontrar a nivel pulmonar. Por eso es que lo menciono estas unidades Hounsfield, por ejemplo, en lo que respecta al derrame pleural, cuando generalmente podemos descartar la patología y la causa que ésta tiene mediante toracocentesis y mandarlo mediante estudios laboratoriales y poder determinar cuál sería la causa principal de todo este componente del derrame pleural. Pero sin embargo, de acuerdo a las unidades Hounsfield, también puedo llegar a tener, por ejemplo, una idea de lo que puede estar contenido dentro de la cavidad interpleural. Muy bien, por eso es que también las unidades Hounsfield dentro de la imagenología nos podría dar un buen dato en lo que concierne a lo que compone una estructura. Muy bien, aquí podemos ver lo que es una ventana pulmonar en un corte ya de tomográfico, por ejemplo. Aquí tenemos este aspecto, muy bien, donde podemos poder visualizar las diferentes unidades Hounsfield que se pueden encontrar en diferentes estructuras halladas en una ventana pulmonar. En la parte central tenemos a la silueta cardíaca y alrededor tenemos lo que es los campos pulmonares. Muy bien. Y obviamente vamos a tener a la piel, al tejido celular subcutáneo e inclusive a los músculos que no se ven muy bien dentro de lo que es este estudio imagenológico, ya que prácticamente la tomografía no sería lo ideal para poder analizar patologías en estas estructuras. Por eso yo tengo otros mejores estudios, unas mejores alternativas para poder estudiar una patología diferente. Muy bien, la ultrasonografía o la ecografía es uno de los procedimientos que todo médico debería llegar ya a actualmente conocerlo. Debería ser
diestro y no solamente meramente ser del imagenólogo, ya que para poder descartar patologías, en especial en el servicio de emergencias y urgencias, el médico que está en servicio debe ser capaz de poder manejar esta herramienta e inclusive ser capacitado en lo que concierne la ultrasonografía POCUS, ¿ya? Y inclusive la ecografía FAST. Para este motivo, pues tenemos terminologías que nos ayudan a entender qué estructuras vamos a evaluar en cada uno de estos tejidos. Voy a tener por un lado lo que son las estructuras anecoicas que se aproximan a una tonalidad oscura o hipoecoico o hipoecogénico cuando está en un tono gris y cuando es blanco generalmente es hiperecogénico o hiperecoico. Muy bien. Aquí tienen en el lado derecho lo que concierne cuando el aire y nosotros podemos ver en una ecografía que tiene una característica hiperecogénica. Muy bien. El agua tiene entre tonalidades anecogénicas, los tejidos blandos tienen rangos entre hiporecogénicas, los tejidos blandos como son los tendones, los ligamentos, y los vamos a ver más hiperecogénicas. Muy bien, las estructuras óseas o calcificaciones, ya que los huesos no se ven muy bien en la ecografía, sino podemos ver estructuras blandas que han tenido un proceso de calcificación, vamos a ver algo ecogénico, muy bien, o inclusive puede ya tornarse con algo hiperecogénico cuando hablamos, por ejemplo, de ciertos litos que tengan componentes de calcio en su interior. Muy bien, además, estas proyectan una sombra acústica u sombra sónica. Muy bien, y el tejido graso lo vamos a ver dentro de lo que es un rango ecogénico o hipoecogénico. Muy bien. Debemos estar familiarizados con todos estos tipos de tonalidades para poder también tener una mejor interpretación durante este proceso de análisis. Muy bien, como podemos ver acá, acá podemos visualizar de lo que es unos tejidos. Aquí tenemos aire, muy bien, como podemos ver. Esto sería la visualización tanto de lo que es la vesícula biliar. Podemos llegar a visualizarlo como también en el lado derecho. Muy bien, aquí arriba tenemos el parénquima hepático y por debajo tenemos la vesícula biliar. Muy bien, dependiendo de las características que tiene un lito, muy bien, que puede ser tejido graso, puede ser lecitina, puede ser calcio, etcétera. Estos pueden llegar a proyectar diferentes características que podemos ver en una ecografía. Generalmente, cuando tenemos una característica más rica en calcio de un cálculo, pues vamos a ver esta sombra acústica. Esto es la sombra acústica posterior. Muy bien. Por el otro lado, en la tercera imagen, nosotros podemos ver tejidos blandos, algo muy, muy bueno que podemos utilizar la ecografía para poder valorar estos tejidos. Y ahí tenemos el tendón del cuádriceps femoral. Muy bien, donde prácticamente, como les dije, vamos a ver estructuras más hiperecogénicas relacionados con ligamentos e inclusive con tendones. Muy bien, como les había mencionado también, es que el hueso, el tejido óseo, no, la ecografía no lo visualiza adecuadamente. Bien, pese de que tiene características que tiene calcio en su composición, esta no es un mejor estudio para poder evaluar lo que es el tejido óseo. Muy bien, para eso yo puedo mejor utilizar la tomografía o la resonancia magnética si yo quisiera también al mismo tiempo evaluar tejidos blandos. En la parte inferior a la izquierda tengo lo que es la vejiga urinaria. Muy bien, donde podemos ver una vejiga llena, contenida de orina, ya es un líquido y lo vamos a ver de esta característica anecogénica o anecoica. Muy bien, esto lo puedo llegar a comparar con otra estructura en la parte inferior, como podemos ver acá. Aquí tenemos al útero. Muy bien, o inclusive en la parte inferior y a la derecha, yo me voy a encontrar con lo que es un tejido anormal, que aquí sería un lipoma que tiene características grasas y que esta generalmente se aproxima en una característica hipoecogénica. Muy bien. Bueno, algo que no les he mencionado hace un momento, tanto con lo que es la radiografía, la tomografía y ahora con la ecografía, es de que otras características, otra terminología, es que tenemos que verlo en relación a la homogeneidad que presenta la estructura, lo que estamos visualizando. Vamos a denominar, por ejemplo, un tejido que puede ser anecogénico y homogéneo
cuando generalmente no tiene otras tonalidades dentro de su composición o de su visualización. Muy bien, es decir, solamente estoy viendo algo negro, pero vamos a denominar algo heterogéneo. Por ejemplo, vemos aquí al tejido celular subcutáneo, tiene tonalidades anecogénicas, pero otras tonalidades hipoecogénicas. De por sí, esto abunda más en un tejido hipoecogénico, muy bien, pero esto es heterogéneo. ¿Por qué? Porque simplemente voy a poder visualizar más tonalidades dentro de una característica del tejido. Muy bien, entonces ahí tenemos la homogeneidad y la heterogeneidad de los tejidos. Esos mismos términos podemos aplicarlo en lo que respecta a la radiografía y a la tomografía. Muy bien. Por el otro lado, aquí tenemos lo que son algunos fenómenos acústicos que podemos encontrarnos en la ultrasonografía, los famosos artefactos. Muy bien, generalmente estos artefactos pueden llegar a parecer producto de lo que es una alteración, una anormalidad de una estructura, o pueden deberse por una mala programación de lo que respecta a la profundidad, a las tonalidades que se puede llegar a manejar con el ecógrafo. Por eso es que hay que saberlo también adecuar todo lo que es la configuración de visualizar muy bien estos tonos. Muy bien. Aquí podemos ver también esto, lo que es la sombra acústica posterior, que también es un artefacto que podemos ver que esto está relacionado con un lito que se ha encontrado dentro del interior de la vesícula biliar. Muy bien. Bueno. Por otro lado, la resonancia magnética, aquí nos vamos a referir a estos términos que podemos visualizar. Lo que es una imagen más cercana al oscuro es algo hipointenso. Muy bien. Algo cercano al tono gris tenemos lo que es la isointensidad intermedia. Muy bien. Cuando ya está más cercano a los tonos blancos, es hipertenso. Muy bien. Y si está en algo de por medio, hablamos algo isointenso. Muy bien, como les dije, los tonos grises. Ya. Lo que podemos visualizar en la resonancia magnética, vamos a ver diferentes ventanas como T1, T2, T2 flare o T2 de saturación grasa, porque esto va a ser muy respectivo y muy importante cuando veamos lo que es la imagenología de tejido óseo y también de partes blandas. Ahí específicamente voy a aunar más en lo que respecta a estos diferentes tipos de proyecciones. Muy bien. La ventaja de la resonancia magnética es que no se utiliza radiación, más bien se utilizan lo que son núcleos de protones, prácticamente es energía magnética. Muy bien, es bueno, pero la desventaja está de que es muy, muy costoso. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver en estos cuadritos cómo vamos a poder visualizar cada uno de los componentes que tenemos a nivel corporal, por ejemplo, el tejido graso, los líquidos, tejido blando e inclusive de los órganos parenquimatoso y el tejido óseo, cómo los vamos a visualizar en cada una de las ventanas o proyecciones de la resonancia magnética. Muy bien, ya que no se visualiza muy bien en todos, a excepción del tejido blando y los huesos, todos se van a ver del mismo tono. Muy bien, el tejido graso, existen pequeñas variaciones según lo que es la masa corporal del paciente, pero son los líquidos donde vamos a tener la variación en lo que es en esta proyección de T2, donde ya lo vamos a ver con una imagen hiperintensa y en las otras lo vamos a ver hipointensas. Muy bien. Bueno, como podemos ver acá, tenemos un meningioma donde dependiendo cómo lo vamos a ver en cada una de estas ventanas, en T1 el líquido cefalorraquídeo lo voy a poder visualizar de tejido, perdón, de una tonalidad más hipointensa. Muy bien, como podemos ver acá en los terceros ventrículos, podemos visualizar lo que son líquido cefalorraquídeo. Esto mismo podemos visualizarlo ya en una ventana en T2, pero ya va a tener una apariencia más hiperintensa. Muy bien, por esta razón es de que tenemos que estar familiarizados cómo vamos a ver en las diferentes estructuras o tejidos en cada una de las proyecciones que obtengamos en cada estudio. Muy bien. De forma resumida, aquí ya podemos poder visualizar cómo es cada un estudio imagenológico y los diferentes términos que nosotros vamos a utilizar en las siguientes clases que vamos a desarrollar.
Muy bien, no nos olvidemos que en la radiografía vamos a manejar los términos de radio lúcido y de radio opaco o inclusive la tomografía de algo hiperdenso o hipodenso y la resonancia magnética con algo hipointenso, hiperintenso o isointenso y con la ultrasonografía hipoecogénica, hiperecogénica y anecogénica. Muy bien. Bueno, entonces estos serían nuestros términos, mis estimados colegas, que vamos a estar manejando en las siguientes clases. Bien, por consiguiente, ya entablando esto, vamos a hablar específicamente sobre lo que es la radiografía de tórax. Muy bien, empezaremos con nuestra primera parte, con el aspecto normal, porque tenemos que conocerlo cómo se ve una radiografía normal, cómo se ve el tórax normal, para luego abarcar lo que es el aspecto patológico. Muy bien, por eso entonces en lo que respecta a los estudios que podemos utilizar para diagnosticar enfermedades a nivel torácico, voy a poder constar de todas estas. Muy bien, radiografía, ultrasonografía, la tomografía axial computarizada simple, la contrastada, el TACAR, que es la tomografía axial computarizada de alta resolución, que esto es muy bueno para enfermedades intersticiales a nivel pulmonar, la angiotomografía, lo que es el PET-CT, muy bien, la gammagrafía y la resonancia magnética son estos estudios que voy a poder utilizar para poder diagnosticar patologías a nivel pulmonar, pero no siempre lo voy a utilizar de forma rutinaria. Tiene que haber criterios antes de poder mandar al paciente que directamente a que se haga una resonancia. No, yo tengo que tener criterios antes, ¿verdad? La radiografía, al igual que la tomografía, pueden ser los primeros estudios que ustedes pueden llegar a solicitar si están sospechando una patología. La ventaja que tiene la radiografía es que es de bajo costo y tiene una baja exposición a radiación. A diferencia de la tomografía, ya sea simple o contrastada, estas son más costosas y por ende también tienen mayor exposición a la radiación los pacientes. Muy bien. También no podemos negar que la tomografía axial computarizada de alta resolución es uno de los principales estudios que se utiliza para diagnosticar enfermedades intersticiales, por ejemplo, la neumonía intersticial. Ya, la neumonía intersticial, como vamos a ir desarrollando en la siguiente clase, es de que no se diagnostica muy bien de manera simple, como los vamos a ver, ya que la neumonía intersticial, las enfermedades intersticiales, es mejor diagnosticarlas tras post-mortem. Sí, la verdad es de que diferentes estudios y tenemos incluso ese mal hábito de que la neumonía intersticial se quiera llegar a diagnosticar con una tomografía o con un TACAR o una radiografía, cuando realmente se tiene que diagnosticar mediante estudios anatomopatológicos. Muy bien, por eso es de que vamos a ver en ese punto de neumonía intersticial, vamos a aunar un poquito más a detalle cómo se diagnostica esta, porque no es tan simple. Muy bien, pero el TACAR es muy costoso, no tiene tanta exposición a la radiación, pero es el costo generalmente que lo hace un poquito complicado que nuestros pacientes accedan, pero sería lo ideal si quisieran por lo menos ver si hay algunos datos de enfermedades intersticiales pulmonares. Muy bien, en lo que respecta a la ultrasonografía, generalmente esto yo les aconsejo y esto algunos colegas estoy seguro que lo han debido poner en práctica durante la pandemia, ya que fue nuestra principal herramienta para poder diagnosticar lo que son las fases iniciales de la neumonía por COVID-19. Muy bien, e inclusive derrame pleural se puede llegar a diagnosticar con la ultrasonografía, con las diferentes, con lo que es el transductor sectorial, se puede ver muy bien a nivel pulmonar y pleural. Muy bien. Esto es lo bueno, es de que es de bajo costo y no hay exposición a la radiación. ¿Dónde está el problema de la ultrasonografía? Que es operador dependiente. Muy bien, es decir, que depende mucho de las habilidades que tenga el médico para poder usar muy bien esta herramienta. De ahí de que siempre les voy a recomendar que no es meramente el trabajo del imagenólogo saber de ultrasonografía. Hoy por hoy, todo médico y algo que se debería también colocar en la malla curricular de los futuros médicos en formación sería de que capacitarlos para el manejo de la ultrasonografía. Muy bien.
Eso, por favor, colegas, considérenlo muy bien. En lo que respecta al angiotac, al PET-CT, la gammagrafía, la resonancia, ya son un poco más específicas. Por ejemplo, el angiotac lo vamos a utilizar principalmente para anormalidades vasculares como el tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Lo que es el PET-CT generalmente está reservado para lo que son los diagnósticos oncológicos, neoplasias torácicas. La gammagrafía, ya sea de perfusión y de ventilación, podemos inclusive utilizarlo en tromboembolismo pulmonar TUR en la mujer embarazada. Muy bien, porque en la mujer embarazada con tromboembolismo pulmonar, yo no le voy a exponer a altas radiaciones que tiene este estudio, por el mismo hecho de que tiene el producto, ¿verdad? Por el mismas razones de que la gamografía es una buena alternativa. Ojo, pero esto no te va a decir a gran detalle como lo dice el angiotac, simplemente hay que saberlo interpretar y lo vamos a ver en estas clases. Muy bien. Mientras que en la resonancia magnética, esto generalmente es muy bueno para los diagnósticos oncológicos a nivel pulmonar e inclusive a nivel cardiológico. Aunque a nivel cardiológico también no vamos a negar que la ecocardiografía es una mejor herramienta juntamente con el electrocardiograma, pero también podemos valernos de la resonancia magnética. La desventaja es que es muy costoso. De todos estos estudios, el más costoso es el PET-CT. Muy bien, es el más costoso y el que tiene mayor exposición a la radiación al paciente. Muy bien. Bueno, de por sí, aquí, mis estimados colegas, podemos visualizar de lo que es una radiografía. Muy bien. Aquí va, por favor, aquí quisiera que puedan escribir al chat o pueden activar sus micrófonos para que podamos tener esta dinámica. Aquí tenemos un paciente de 20 años de edad que no tiene ningún antecedente patológico y los únicos síntomas que ha empezado a reportar ha sido rinorrea, tos no deslizante, emetizante desde hace una semana. Por favor, aquí quisiera que pongan qué tipo de proyección es esta radiografía y si ven alguna anormalidad. Por favor, mis estimados colegas, ahí los voy a dejar un minutito para que puedan ustedes escribir el mismo. Muy bien. ¿Alguien que se anime? Bueno, creo que nadie se quiere animar, por ejemplo. Recuerden, mis estimados colegas, que es bueno equivocarse cuando estamos pasando unas clases, porque de esta manera vamos a aprender. No hay de otra. En la carrera, en las áreas de salud, es que de esta manera vamos a aprender. Muy bien. Bueno, de por sí, ya podemos nosotros visualizar la siguiente manera. ¿Ya? Primero es de que esta es una radiografía PA de tórax, muy bien, donde nosotros podemos llegar a visualizar lo que es el tejido blando, por ejemplo, aquí es la piel, el tejido graso, las pasillas costales, vamos a ver lo que es la columna cervical, la columna torácica, vamos a ver las clavículas, las escápulas u omóplatos, muy bien. Y por consiguiente ya voy a ver incluso los hemidiafragma derecho e izquierdo. Obviamente en la parte central yo voy a poder visualizar la silueta cardíaca y a los lados de la silueta cardíaca voy a poder visualizar los campos pulmonares. Muy bien. Bueno. Miren estas siguientes secciones, ¿ya? Estas siguientes secciones, en que es en el ojo del que no tiene mucha experiencia en la interpretación imagenológica, yo puedo llegar a considerarlo estas imágenes como algo patológico. Muy bien, puesto de que esto ni siquiera se asemeja, y si yo considero estos cuadros, este cuadro clínico del paciente, puedo llegar a considerar como una neumonía, inclusive una neumonía típica.
¿ya? Sin embargo, esto está dentro de los rangos o los parámetros normales en una radiografía PA de tórax, ya que tengo que evaluar lo que es la silueta cardíaca, tengo que medir el índice cardiotorácico, pero lo que estoy apuntando con esos cuadraditos generalmente obedece tanto a lo que es al ilio pulmonar con la entrada del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, conjuntamente con su arteria pulmonar derecha e izquierda. Lo que estamos viendo acá, esto es simplemente arterias, todo esto es la arborización que tiene, las ramificaciones que tiene la arteria pulmonar. Muy bien, la arteria bronquial. Ahí vamos a ver cómo se empieza a ramificar, pero existen datos muy importantes para decir, ah, no, esto no es normal, esto ya es patológico. Por ejemplo, como les voy a ir mencionando, es de que esta extensión que tenemos, las ramificaciones de la arteria bronquial, generalmente debería tener una proyección no más de los 2/3 que ocupa el campo pulmonar. Muy bien, 2/3. Si se pasa de los 2/3, yo ya puedo decir que esto es anormal. Esta trama vascular, ya esto está anormal. ¿Y en qué casos aumentaría el trama vascular? Pues aumentaría en aquellos casos donde el paciente y el pulmón está demandando más oxígeno, el cuerpo necesita más oxígeno y por consiguiente va a llegar a activar las zonas de West donde generalmente no estaban activadas para aumentar así la respiración, es decir, el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno y de esta manera poder satisfacer las demandas de oxígeno a nivel corporal. Muy bien. Por el otro lado, inclusive voy a poder visualizar, que claramente aquí no lo podemos ver porque no es, sería normal que lo veamos, que sería el broncograma aéreo. Muy bien, por lo tanto, mis estimados colegas, nosotros pues tenemos que estar muy bien relacionados con todo lo que es las radiografías normales antes de poder hablar de lo anormal. Muy bien, sé que por algunos seguramente lo que acabo de decir puede ser algo que no se sabía, pero no se preocupen, que con las siguientes clases van a estar los conceptos mucho más claros y van a ver que es bien sencillo poder diagnosticar una radiografía patológica pulmonar. Muy bien. Las proyecciones que nosotros vamos a necesitar para el estudio de patologías a nivel pulmonar mínimamente van a ser dos proyecciones. La más común que van ustedes a utilizar va a ser lo que es la proyección postero-anterior. Muy bien. Esta proyección postero-anterior me permite de forma adecuada evaluar de lo que es la silueta cardíaca y los campos pulmonares, pero para que se evalúe de manera adecuada debe existir estas condiciones. Primero, que el paciente tiene que tener esta posición de los bracitos. Muy bien, con los bracitos en la cinturita o en la espalda, en la región lumbar, pero en inspiración para que de esta manera los omóplatos o las escápulas no se interpongan sobre el campo pulmonar ipsilateral, es decir, sea derecho o izquierdo. Muy bien, obviamente si yo no tengo estas condiciones, no voy a poder realizar una lectura adecuada, una interpretación adecuada. Por esa razón es que por favor consideren mismo de lo que es estas condiciones. Si por alguna razón un técnico radiólogo, un imagenólogo les haya mandado una radiografía sin estas condiciones, ustedes tienen todo el derecho de decir que se vuelva a repetir, porque si no, no van a cometer errores al momento de la interpretación y el único que sale perjudicado acá es el paciente. Muy bien. Otra proyección que también se utiliza es la proyección anteroposterior. Muy bien, solo que aquí hay un detalle, es de que en esta proyección anteroposterior generalmente vamos a ver la silueta cardíaca magnificada, lo vamos a ver mucho más grande, ¿ya? Por consiguiente, esta proyección no es la más adecuada para poder hacer las mediciones del índice cardiotorácico. Muy bien, porque obviamente va a salir un falso positivo. Por el otro lado, es de que la forma de diferenciar una proyección posterior-anterior de una antero-posterior es que se fijen las clavículas. Muy bien.
Las clavículas, miren, en la posterior anterior lo vamos a ver en esta forma de V. Muy bien, están oblicuas. Pero cuando estamos en una proyección anteroposterior, están horizontalizadas. Muy bien. Otro aspecto que vamos a ver también es de que las escápulas generalmente se van a llegar a proyectar en el campo pulmonar. Miren de acá, ya, permítanme, voy a marcar. Aquí vamos a ver la escápula. Miren, esto de acá. Bien, y acá igual. Ustedes pueden incluso confundir esta imagen que se ve dentro del campo pulmonar como algo que sería una imagen radiopática o radioluce, mejor dicho, ¿vieron? ¿Ya? Eh, que generalmente esto puede llegar a confundir. Muy bien, a diferencia de que tenemos una posterior anterior. ¿Ya? Bueno, entonces, esta proyección no es la más adecuada, pero a veces no nos queda de otra cuando tengamos pacientes que estén postrados en cama y tengamos que hacer una radiografía a pie de cama. Muy bien, a eso ya tenemos que estar también acostumbrándonos. Muy bien, otra proyección que ahorita no les he mostrado que sería la proyección lateral. Muy bien, la proyección lateral es complementario a la posterior anterior. Para lo consiguiente es que tienen que tomar en cuenta que el examen físico es vital. Si ustedes han encontrado lo que es alteraciones o signos patológicos en la semiología pulmonar, muy bien, entonces van a pedir lo que es una radiografía lateral según donde ustedes quieren ver ese campo pulmonar. Muy bien. Por lo mismo, mis estimados colegas, es que tenemos que solicitar de manera adecuada los estándares de calidad, los criterios de calidad de una radiografía PA de tórax. Muy bien, aquí siéntanse ustedes con mucha confianza si es que el técnico radiólogo o el imaginólogo no cumplió con estos estándares de calidad, ustedes deben solicitar que se realice nuevamente el estudio, puesto de que no sería lo adecuado para llevar a cabo la interpretación. Tenemos la lemotecnia RIP, que generalmente significa lo que es la rotación, la inspiración y la penetración, que tengo que evaluar como criterio de calidad en una radiografía PA de tórax. Primero, rotación. ¿A qué me refiero con rotación? Generalmente lo que me tengo que fijar va a ser los procesos o los apófisis espinosas de las vértebras. Muy bien, tanto de lo que son las últimas cervicales como también de las torácicas. Como podemos ver, todas las apófisis espinosas tienen que estar alineadas. Muy bien. Esto se tiene que cumplir. Caso contrario, no voy a poder evaluar de manera adecuada, a menos que mi paciente tenga datos de escoliosis, por ejemplo. Muy bien, pero para poder evaluar la columna vertebral y determinar si se trata de escoliosis, yo tengo una proyección, ok, muy diferente. Muy bien. Por el otro lado, es de que también tengo que ver que las clavículas se encuentren centralizadas. Muy bien, aunque la centralización, la simetría completa de las clavículas no siempre se lleva a cabo, pero tiene que haber pues una semejanza. Tampoco yo puedo permitir que las clavículas, uno que está demasiado arriba y el otro demasiado abajo, ¿verdad? Eso no puede llegar a suceder. Tiene que haber por lo menos una cercanía hacia la simetría. Muy bien, eso tengo que evaluar con respecto a lo que son las clavículas en relación a la articulación de lo que es a nivel external. Muy bien, con su articulación con el esternón, ahí tengo que visualizar muy bien cómo están simétricas estas. Muy bien. Por el otro lado, tenemos lo que es la inspiración. Algo que les estaba diciendo hace un momento, es que la radiografía de tórax inspiradas lo voy a poder determinar si yo voy a poder visualizar de 5 a 7 costillas anteriores. ¿Ok? Tengo que visualizar de 5 a 7 costillas anteriores. Muy bien. ¿Cómo cuáles son las costillas anteriores? Pues, a ver, permítame. Ahí tenemos. Estas serían las costillas anteriores que tienen lo que es una proyección oblicua hacia adelante. Muy bien, estas son las costillas anteriores. O si yo deseo, puedo contar las costillas posteriores y debería estar visualizando de 8 a 9 costillas posteriores. ¿Dónde están las posteriores? Pues son estas las posteriores. Muy bien, que tienen una característica más horizontalizada en comparación de las costillas anteriores. Muy bien.
Por el otro lado, es que también tengo que poder visualizar las diafragmas, muy bien, y también las escápulas, en un paciente que tiene una buena inspiración, las escápulas o los omóplatos se tienen que encontrar fuera del campo pulmonar. Muy bien, si se encuentra visualizando dentro del mismo, es de que no se hizo en inspiración. ¿Y por qué tengo que tomar esta en cuenta, la inspiración? Para poder visualizar mucho mejor los campos pulmonares. Muy bien. Si no, no voy a poder visualizar muy bien. Ya por último, el último estándar o criterio de calidad es la penetración. Muy bien, es decir, la exposición con la cual se tuvo las rayos X en esta proyección. Muy bien. Aquí en la parte inferior tenemos lo que es lo que conocen como una placadura, pues la verdad es que no se dice placa, se dice nada más rayos X, una rayos X dura y una rayos X blanda, en relación a la intensidad con la cual fue proyectado los rayos X en esta región corporal. Aquí en la radiografía PA de tórax, una proyección, una penetración dura, pues voy a poder visualizar los campos pulmonares mucho más oscuros, ¿ok? Y esto está mal. La verdad es de que yo no voy a poder visualizar nada acá. Muy bien. Peor aún cuando es blanda. Cuando ya es blanda, inclusive yo no voy a poder evaluar los campos pulmonares. ¿Ya? ¿Cómo voy a poder darme cuenta si tiene una buena penetración? Pues que la columna debe ser visible detrás del corazón. Muy bien, permítame que aquí voy a borrar y quiero que puedan visualizar la silueta cardíaca. Muy bien, la silueta cardíaca, aquí tenemos, muy bien, esta es la silueta cardíaca, ya, lo borraremos. Mil disculpas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que es la silueta cardíaca y ahí quiero que puedan ustedes poder visualizar cómo se ve la columna torácica detrás de la silueta cardíaca. Muy bien. Así también voy a poder visualizar los vasos pulmonares que se encuentran en los ápices que se encontrarían a este nivel. Así están. Muy bien. Estos son los tramas vasculares. Muy bien. Y además voy a poder visualizar algunos vasos sanguíneos que se encuentran por detrás del corazón o a través del corazón. Están aquí, miren, esto es. Bien, entonces, si yo no puedo visualizar estas características, debería solicitar que se realice nuevamente el estudio para poder tener una mejor interpretación de la patología de mi paciente, si es que por algo lo estoy solicitando. Muy bien, entonces tiene que cumplirse los criterios de calidad. Muy bien, entonces no nos olvidemos de las costillas anteriores, que son de 5 a 7 y de las costillas posteriores de 8 a 9 que se deben visualizar siempre y cuando estén bien inspiradas. Muy bien, aquí podemos ver la diferencia entre lo que es una proyección PA de tórax en inspiración y otra en expiración. Claramente, evidentemente, se nota la diferencia. Muy bien, porque cuando tengo una radiografía PA de tórax en inspiración, yo fácilmente voy a poder visualizar los campos pulmonares, que para eso está este estudio. Pero cuando estoy en expiración, pues no voy a poder ver de forma adecuada e inclusive puedo llegar a malinterpretar alguna imagen que yo pueda llegar a visualizar. Muy bien. Por eso, consiguiente, mis estimados colegas, deben cumplir muy bien los estándares de calidad para poder determinar su interpretación. Muy bien. Y ahí tenemos cómo se puede visualizar la cantidad de costillas anteriores de 5 a 7 o las posteriores de 8 a 9, a diferencia de lo que se puede ver en una expiración. Muy bien. Bueno. Por el otro lado, cuando nosotros estamos iniciando y si recordamos nuestra formación en el pregrado, pues cuando nos enseñaron que al momento de hacer una interpretación de la radiografía de tórax, existe un sistema de poder leer. Primero tendría que determinar que la información del paciente que se está en la radiografía que sea la correcta y luego yo puedo determinar la lectura desde el centro a la periferia o de la periferia hacia el centro. Muy bien, la verdad es que les voy a ser sincero, da igual. Muy bien,
Esto es algo sistematizado y no es un protocolo estandarizado como para que ustedes lo tengan que leer de esa manera. Muchos de los imagenólogos y ya expertos con todas las radiografías que vemos y hemos visto, pues simplemente ya nos enfocamos principalmente en la patología y ya no pues vemos de lo que es de la parte externa hacia el centro, del centro a la periferia. La verdad es que es muy tedioso. Muy bien. Pero de ahí yo que quiero que recalquen es que va más lo que es la experiencia que tiene el profesional en el área de salud cuando ve estas radiografías, más que todo el médico, que es que más experiencia tenga, entonces va a ser más fino en poder hallar las patologías. Pero cuando no se tiene la experiencia, debemos primero iniciar con este sistema. Muy bien. Ustedes pueden iniciar desde el centro a la periferia. La verdad es que yo aquí les pongo según lo que yo creo que sería lo más adecuado. Muy bien. En lo que podemos visualizar primero va a ser la tráquea, que la tráquea tiene que ser una imagen tubular que generalmente tiene que ser radiolúcido a nivel central porque hay el paso del aire, ¿verdad? Y que luego esta se va a llegar a bifurcar en sus lo que son los bronquios principales derecho e izquierdo. También voy a poder visualizar la aorta en respecto a lo que es el botón aórtico. Aquí arriba está. Muy bien, este es el botón aórtico. Muy bien, los hilos pulmonares. Aquí están los hilos pulmonares donde ya se va a introducir tanto la arteria, la vena bronquial y el bronquio principal derecho e izquierdo. Muy bien, tengo que visualizar la vascularidad pulmonar para poder encontrar muy bien el calibre. Esto vamos a ver e inclusive vamos a ver que existen angulaciones que nos ayudan a determinar si hay datos de hipertensión pulmonar. Por el otro lado, voy a poder visualizar lo que es el mediastino, los contornos. Muy bien, los pulmones, obviamente. Recuerden que como tenemos dos campos pulmonares, siempre tiene que ser la evaluación simétrica. Si yo voy a valorar el lóbulo superior pulmonar derecho, al mismo tiempo tengo que evaluar el izquierdo. Muy bien, y así debo hacer la comparativa. O pueden evaluar un pulmón, el derecho, completamente bien y por consiguiente el izquierdo. Creo que vayan del pulmón y luego se vayan al corazón. No, 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 eso sí está mal. ¿Ok? Tienen que comparar ambas estructuras por consiguiente, pulmones con pulmones. Luego, ¿qué tengo que ver? Los diafragmas. Muy bien. El hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo son aquellas estructuras que componen a las cúpulas diafragmáticas. Muy bien. Simplemente hay una altura de diferencia de un poco, no pocos, no es mucho más de 1 centímetro, la verdad. ¿Ya? Cuando nosotros veamos que esta diferencia se hace muy notoria, pues deberíamos estar sospechando alguna patología, por ejemplo, de atelectasias. Muy bien. Entonces, esos datos no los tenemos que olvidar. Y luego ya nos pasamos al tejido óseo. Muy bien. Ya en el tejido óseo, yo voy a poder evaluar cómo se encuentran pues las costillas. Si acaso se puede llegar a visualizar, vamos a ver la clavícula, aunque la verdad es de que poco o nada nos serviría poder evaluar el tejido óseo en una proyección PA de tórax, porque si yo quisiera evaluar el tejido óseo, de todo lo que concierne a la caja torácica, hay una proyección específica para ello. Muy bien, por eso es de que enseguida vamos a ver sobre esto, cuál es la proyección específica para evaluar tejido óseo. Muy bien. Y ya luego por último tenemos el tejido blando, donde tenemos el tejido de lo que es del cuello, aunque es muy poco que se puede llegar a visualizar, y obviamente tenemos la región de las axilas. Muy bien, obviamente esto es muy importante si yo tengo un paciente que ha tenido alguna agresión con objetos punzocortantes o algo que puede llegar a ser motivo de que haya sido la causa de su patología. Muy bien. Bueno, de por sí, entonces tengo estas estructuras que mínimamente yo tengo que evaluar como médico para no saltarme nada. Muy bien, ya con la práctica, ya ustedes van a darse cuenta de que ya esto es lo patológico y van a irse directamente a lo patológico sin perder el tiempo. Muy bien, pero para eso tienen que ver muchas radiografías. Muy bien, bueno, de por sí, aquí tenemos a la tráquea, miren, aquí tenemos la tráquea. Ya, miren que es central, radiolúcido, porque aquí pasa el aire.
Muy bien, y aquí tenemos los bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Obviamente el bronquio principal derecho es más corto, más grueso y es más verticalizado en comparación del bronquio principal izquierdo, que es más angosto, más largo y más horizontalizado. Muy bien. Y algo que lo podemos corroborar de lo que es en este corte coronal, de lo que es la ventana pulmonar en estas tomografías. Muy bien. Entonces es muy consiguiente lo que podemos observar. Por el otro lado, donde estamos viendo acá, aquí tenemos los cilios. Muy bien. Igual acá, aquí estaría el ilio. Muy bien, ilio pulmonar derecho y el ilio pulmonar izquierdo. Muy bien. Bueno, entonces, como pueden ver ahí. Muy bien. Permítame, voy a borrar esto para que lo visualicen mucho mejor. Muy bien, ahí tengo la tráquea. Muy bien. ¿Y dónde empieza la tráquea? Pues la tráquea generalmente va a empezar a nivel de C6 y va a terminar a nivel de T5, de la vértebra T5, donde empieza ya a bifurcarse en lo que es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Muy bien. Y además de que a 3 a 4 centímetros por debajo de C6, ahí tenemos lo que es el tráquea cervical. Por debajo de esta, de 6 a 9 centímetros por debajo, yo voy a tener a la tráquea torácica. Muy bien. Generalmente tiene un diámetro de 2 centímetros, algo muy importante que tiene que considerar, más aún en los pacientes que tengan broncoespasmo. Muy bien. Por el otro lado, también tengo que evaluar lo que es los pulmones. De los pulmones cabe recalcar y recordar un poquito, ya, de que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos, ¿verdad? Las mismas que se encuentran divididas a través de lo que es la cisura menor u horizontal y la cisura mayor u oblicua en el pulmón derecho, mientras que en el izquierdo tengo a la cisura mayor izquierda u oblicua. Muy bien. Pero, ¿dónde está el detalle? ¿Y por qué de esta radiografía? Porque a veces muchos colegas visualizan lo que es la cisura, con está apuntando aquí las flechitas blanquitas, ¿ok? Ahí se ve lo que es la cisura. Aquí en la parte inferior, aquí abajito, miren, lo que lo voy a marcar con este circulito rojo. Miren acá, ahí tengo lo que es una cisura, que sería la cisura menor. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Que esto lo malinterpretan y creen que esto es una cisuritis. Muy bien. Y no, no lo es. No, esto no es una cisuritis. Muy bien. Solamente es una cisura que a veces sí se puede visualizar. Muy bien. Pero no siempre. Les voy a mostrar más adelante a qué me refiero cuando realmente estamos ante una verdadera cisuritis. Pero esto, mis estimados, no es una cisuritis. ¿Y cómo lo pueden diferenciar si se trata realmente de una cisuritis y no una cisuritis? Generalmente, si visualizan esta cisura menor o una cisura mayor, no pasa más del grosor de un cabello. Muy bien. Por eso es de que, por favor, no lo confundan esas cisuras que van a visualizar, que si tiene ese grosor a la de un cabello, pues no se trata de cisuritis. Y más aún si no tiene datos patológicos el paciente. Muy bien. Bueno, como les había dicho también, los hemidiafragmas pueden ayudarme a poder determinar ciertas patologías cuando lo estoy relacionando con otros signos radiológicos que yo estoy evidenciando. Generalmente el hemidiafragma derecho es más alto que el hemidiafragma izquierdo. Muy bien. Por el otro lado, es de que el hemidiafragma derecho se encuentra más elevado por la presencia del lóbulo derecho del hígado. Y mientras que en el hemidiafragma izquierdo, ahí encontramos lo que es el estómago relacionado, lo que es con la burbuja gástrica. Muy bien. Bueno, la burbuja gástrica les va a ayudar a determinar si lo que es esta proyección es izquierda o es derecha. Muy bien. Si la burbuja gástrica está por detrás de la cúpula derecha, entonces esta proyección es lateral izquierda. Por consiguiente, si está al revés, es derecha. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la burbuja gástrica. Muy bien. Los excesos costrofénicos y cardiofrénicos
son aquellas terminaciones que tenemos del campo pulmonar, muy bien, que termina en un ángulo. Muy bien, estas angulaciones se tienen que visualizar, no se tienen que borrar. Muy bien, el borramiento o la pérdida de esta angulación o la falta de visualización de estas nos darían a entender de un proceso de un derrame pleural. Muy bien, ya que esto significaría que se está perdiendo su visualización solo porque se ha llenado de líquido esta región. Muy bien, por consiguiente, solamente cuando están encima de lo que es de 10 ml, 15 ml, es recién visualizable en una radiografía. En una ecografía, e inclusive se puede llegar a visualizar cuando estos derrames son menores a 5 ml. Es algo muy bueno la ecografía a este nivel para dar diagnósticos. Muy bien. Bueno, ahora sí, aquí quiero que miren, mis estimados colegas, ahí tenemos dos radiografías. Muy bien, ambas son radiografías PA de tórax. Muy bien, yo quisiera por favor que acá me puedan identificar qué es lo que ven en esta radiografía, qué de anormal visualizan en estas dos radiografías. Muy bien, pueden encender su micrófono o pueden llegar a escribir en el chat. Muy bien. Nadie se anima. Ahí pueden escribir en el chat si desean. Ya, aquí el doctor Sergio. La radiografía del lado izquierdo es normal. Muy bien. ¿Alguien más? Pueden escribir al chat si no desean activar sus micrófonos. Y tenemos a la doctora Pamela. Ya, muy bien. Muy bien. Perfecto. Ya. Bien. Vamos a ver. Ahora sí, se van a asombrar de lo que algunos han visto y otros no han logrado ver. Y esto está relacionado incluso con un artículo científico que ha salido y se han utilizado estas mismas imágenes, ¿ya? Y más que todo, ya, muchas gracias, doctora Pamela, es de que inclusive en los especialistas, como dice el refrán, al mejor cazador se le va la liebre. Es de que generalmente estamos muy acostumbrados de ver aspectos muy generales, ¿no? Cuando vemos una radiografía toras, lo primero que nosotros vemos es los campos pulmonares y a veces nos saltamos ciertas estructuras. Muy bien, en la primera radiografía del lado izquierdo, algo que falta acá que sería las clavículas. No tengo clavículas. Muy bien. Luego, si yo quisiera determinar si es cardiomegalia o no hay cardiomegalia, primero tengo que ver realmente cómo está el índice cardiotorácico y si realmente esta radiografía está en inspiración o expiración. Muy bien, para eso tengo que cortar las costillas. Bien, entonces, esta radiografía generalmente está determinado para que ustedes vean que aquí no hay clavículas. Pero en la radiografía derecha no tengo el corazón. Muy bien. Sí está bien inspirada y todo, pero no hay corazón. Muy bien. Ahí está, mis estimados colegas. Es de que cuando nosotros veamos rayos X, radiografías, eh, si no tenemos la experiencia suficiente,
vamos primero a ser más sistemáticos. Muy bien, tendríamos que ver todos sus aspectos, como les había mencionado, ustedes pueden ir de lo que es del centro a la periferia o de la periferia hacia el centro, pero evalúen todas las estructuras. Muy bien, sé que a veces por ser muy apresurados, porque tenemos más pacientes, tenemos más actividades, nos podemos saltar alguna cosa, pero al saltarnos algunas alteraciones, entonces quien va a salir afectado va a ser el paciente. Muy bien. Bueno, entonces, esto no está editado con Photoshop, por si acaso. No, sí hay pacientitos así con ectopia cordis que tienen la ausencia de las clavículas. Por ejemplo, aquí tenemos la disostosis cleidocraneal, o inclusive podemos ver acá otros aspectos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos estas radiografías. Bien. Ahora, ¿se recuerdan que hace un momento les dije que una radiografía PA de tórax normal no me sirve para evaluar las estructuras óseas? Es de que sí, cuando ustedes solicitan a un técnico radiólogo o a un imagenólogo, pidan una radiografía PA de tórax y tú lo estás solicitando porque sospechas una fractura costal en un paciente, no es la solicitud adecuada. ¿Cuál es la radiografía adecuada que deberían hacer? Es esta, radiografía de tórax óseo. Muy bien, así es, mis estimados colegas, como deberían solicitar al técnico radiólogo o al imagenólogo para que les proporcione esto. Esto es una radiografía de tórax óseo. Aquí sí ya puedo evaluar muy bien el tejido óseo de una radiografía PA de tórax. ¿Ok? Puedo ver mucho mejor la clavícula, las costillas, la escápula y la columna vertebral, lo voy a ver mucho mejor, a diferencia de si lo comparo con las otras, donde mejor se visualizan los campos pulmonares. Muy bien, entonces, por favor, esto tienen que ya ir corrigiendo y aplicarlo ya en sus labores diarias, si es que quieren evaluar la parte ósea a nivel torácico. Muy bien, no se olviden que es una radiografía de tórax óseo. Muy bien. Bueno, obviamente que esto, si quisieras evaluar los campos pulmonares, no te va a servir, porque miren, esto ya sería muy desastroso si vemos esto, ya esto es una neumonía intersticial, o sea, ya con la experiencia les digo, ¿no? Pero sin embargo, en el ojo menos experto, pues esto puede ser malinterpretado y por lo tanto esto no se logra. Así que cada estudio debe hacerse solicitud de acuerdo a lo que quieren evaluar. Bien, bueno, obviamente que no nos debemos faltar que si yo voy a evaluar si tengo una radiografía PA de tórax, tengo que siempre determinar si está inspirada o no está inspirada. Para ello yo tengo que contar las costillas. Muy bien, de 5 a 7 costillas anteriores tengo que visualizar, de 8 a 9 costillas posteriores se tienen que llegar a visualizar. Obviamente que si esto es más, entonces no está bien inspirada. Muy bien. Por el otro lado, la silueta cardíaca. En relación a la silueta cardíaca, lo que yo voy a poder evaluar van a ser todas estas estructuras que están visualizando acá en la pantallita. Muy bien. Obviamente voy a marcar qué es lo que estoy visualizando. Ahí tenemos al botón aórtico. Aquí arribita del botón aórtico a veces se puede visualizar la arteria subclavia. Esto no es muy frecuente, pero si lo logran visualizar sería esa. Obviamente ya posteriormente al botón aórtico me tengo otro botoncito. Es el botón de la arteria pulmonar. Algo muy importante, créanme, esto es muy importante de la arteria pulmonar. Enseguida vamos a hablar de eso. Luego tenemos a la aurícula izquierda y luego tenemos al ventrículo izquierdo, que abarca la mayor cantidad, la mayor proporción de la silueta cardíaca es el ventrículo izquierdo. En el lado derecho voy a tener pues a la aurícula derecha, que es el que abarca principalmente toda la parte circunferencial que tenemos de la silueta cardíaca del lado derecho, ya que el ventrículo derecho estaría aquí abajo, pero eso no se visualiza. Muy bien, ¿por qué? Por la simple interposición con el hígado. Por el otro lado, si vamos subiendo aún más, me voy a encontrar con la arteria pulmonar derecha. Muy bien, e inclusive a veces ahí tenemos la aorta también.
Muy bien, porque la aorta, pues recuerden que de aquí va a salir, muy bien, del ventrículo izquierdo y de aquí va a emerger, ¿no ven? Ahí vamos a tener la aorta ascendente, el callado aórtico y esto va a descender. Eso es lo que estamos nosotros visualizando. Sin embargo, esto lo mencionan los libros, que deberíamos ver la aorta a este nivel, pero yo por experiencia les digo de que la visualización de la aorta es netamente patológico. Muy bien, y enseguida me voy a explicar con ello. Y obviamente aquí arribita voy a tener lo que es la vena cava. Muy bien. Bueno, la vena cava, incluso a veces es muy complicado visualizarlo, pero ahí tenemos el dato. Bien. Bueno, entonces lo que podemos visualizar van a ser esas estructuras, mis estimados colegas, y tengo que estar bien pendiente de lo que estamos viendo. Muy bien, porque a veces en enfermedades cardíacas es algo que voy a notarlo. Bien. Ahora, si yo tengo ya la silueta cardíaca, puedo, desde su punto medio de su línea media, puedo llegar a dividirlo en cuatro cuadrantes. La división de estos cuadrantes me va a ayudar para determinar la ubicación de sus válvulas. Muy bien, como lo pueden ver en el lado derecho. Muy bien, en el cuadrante inferior derecho me voy a encontrar con con lo que es la válvula tricúspide. Muy bien, y al mismo nivel, pero en el lado izquierdo con lo que es la válvula mitral. En el punto medio tengo la válvula aórtica y por encima y a la izquierda de esta me voy a encontrar con lo que es la válvula pulmonar. Muy bien. ¿Por qué de esto? Porque existen patologías que pueden llegar a calcificar estas válvulas, como lo que son las endocarditis o las valvulopatías, etcétera, que pueden llegar a que veamos poco más definidos de acuerdo a la calcificación de estas estructuras, lo podemos ver en una radiografía PA de tórax. Muy bien, entonces estas diapositivas, como pueden ver, están principalmente dadas de lo que nosotros podemos determinar la ubicación de estas válvulas. Muy bien. Bueno, por el otro lado, como les había mencionado, es de que la visualización de la aorta puede ser normal siempre y cuando permanezca de lo que es un punto dado. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Es de que durante procesos como la aterosclerosis, muy bien, donde ya vemos esa calcificación que se puede manifestar en el interior del endotelio que tiene esta arteria, pues nosotros vamos a poder visualizar una mayor pronunciación, una mayor proyección del botón aórtico. Muy bien, como podemos ver acá, miren, este de acá, cómo está, y ya tenemos una imagen más eh, Radio Pack, muy bien, podemos verlo acá, lo que es el botón aórtico, e inclusive puedo marcar muy bien algo circunferencial. Ya esto ya es netamente patológico, muy bien, y obviamente esto lo voy a poder visualizar con una eh, mayor proyección que tiene el botón aórtico. Muy bien, miren acá. Por el otro lado, cuando nosotros vemos la aorta ascendente, ¿ya? Esta curvita que está aquí, esto lo vamos a notar en la silueta cardíaca derecha. Muy bien, pero dentro de la parte práctica, ¿ya? Generalmente esta curvatura se ve en todos los pacientes que ya tienen riesgo de arteriosclerosis. Normalmente no se tiene que ver. Muy bien, como está en la flechita de acá, no se ve, pero cuando ya se empieza a notar es porque ya se ve datos patológicos que tenemos en la aorta. Muy bien, por eso es que les dije de que no se debería ver. A eso se lo llama de lo que es el desenrollamiento o dolicidad aórtica. Muy bien, esto es el desenrollamiento aórtico o dolicidad aórtica correspondientemente a las calcificaciones que tenemos en la arteria aorta propio de la arteriosclerosis. Muy bien, cuanto mayor sea la visualización de la aorta en la silueta cardíaca derecha, pues peor es el pronóstico. Muy bien, por el otro lado, también les había mencionado que el botón de la pulmonar, o sea, de la arteria pulmonar, es algo muy vital para nosotros e inclusive para lo que son datos de hipertensión pulmonar. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros visualizamos el botón de la arteria pulmonar y que no se mantenga en una distancia adecuada, como enseguida les voy a mostrar cómo se mide, pues yo ya puedo determinar que existen datos patológicos, ya sea de una hipertrofia ventricular izquierda,
una aterosclerosis del botón aórtico o inclusive datos de hipertensión pulmonar. Muy bien, ¿qué tengo que hacer entonces para poder determinar que la arteria pulmonar está en una distancia adecuada? Primero tienen que ubicar el botón aórtico. Muy bien, ubican el botón aórtico. Su segundo paso sería ubicar el ventrículo izquierdo. Muy bien, ubicado todo esto, ustedes van a trazar una línea oblicua o tangencial que una ambas estructuras. Muy bien, como pueden ver aquí en esta imagen. ¿Ya? Ustedes simplemente van a medir desde esta línea hasta el botón de la pulmonar, que normalmente tiene que medir entre 0 a 15 milímetros. Generalmente mide 15 milímetros, ¿ok? Si está manteniéndose de esto de manera normal, perfecto. No hay datos de hipertensión pulmonar. Pero, ¿qué pasaría si más bien la arteria pulmonar ahora sale, sobrepasa esta línea, como podemos ver en esta parte de la inferior a la izquierda? ¿No ve? Entonces ahí voy a ver cómo está la arteria pulmonar sobresaliente. Lo voy a agrandar para que lo visualice. Permítame un momento. Muy bien. Ahí donde está la flechita blanca, ahí podemos visualizar cómo está la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, si yo visualizo esto, esto ya es un dato radiológico de hipertensión pulmonar. Muy bien. Cuando la arteria pulmonar ha sobrepasado esta línea tangencial, pues sí, es una hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasaría si fuera todo lo contrario? En lugar de salir, más bien está más profundo. Si está más profundo, puede pasar dos cosas. Que sea a consecuencia de un incremento del tamaño del botón aórtico o que puede deberse a un incremento del ventrículo izquierdo. Muy bien, o sea, una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Generalmente esto ya lo hablamos en los pacientes hipertensos que tengan una cardiopatía hipertensiva, generalmente pueden incurrir con esta alteración o que puede tener aterosclerosis, como lo hemos visto en una diapositiva anterior, que esto puede llegar a incrementar la profundidad, la concavidad que teníamos con la botón pulmonar y obviamente esta va a ser mayor a 15 milímetros. Muy bien, miren mis estimados colegas, que con la radiografía sí puedo llegar a determinar algo, pero esto no es solamente sospecha. Existen mejores estudios que determinarían ya descartar este diagnóstico, pero de ahí ya ustedes ya pueden llegar a determinar esto. Muy bien, no se olviden por favor que la línea tangencial que van a llegar ustedes a medir va a ir desde el botón aórtico hasta el punto más sobresaliente de la silueta del ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces este tangente tiene que medir con la arteria pulmonar de 0 a 15 milímetros. Muy bien, cuando mucho. Si esto ya se sobrepasa, o sea, el botón pulmonar sobrepasa esta línea tangente, pues ya tenemos una hipertensión pulmonar. O que la concavidad sea más profunda, mayor a 15 milímetros, pues ya puede ser debido a lo que es una aterosclerosis del botón aórtico o una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Bueno. Por el otro lado, es de que también tengo que visualizar los patrones vasculares que yo voy a poder visualizar en los campos pulmonares. Por favor, vayan viendo esta imagen que está en el punto central. Muy bien, donde voy a tener aquí la arteria pulmonar derecha e izquierda y miren que tiene esta proyección muy arbórea, parecen raíces, ¿verdad? Entonces, no se olviden por favor de esto, ya que es muy importante, muy importante cuando queramos sospechar de lo que es tromboembolismo pulmonar, ¿ya? E inclusive cómo forma un ángulo. Miren cómo forma un ángulo. Muy bien, este ángulo también se tiene que llegar a conservar. Enseguida vamos a hablar de eso. Bueno, hace unas diapositivas anteriores les había hablado de que esta, eh, esta irrigación del trama vascular generalmente debería abarcar 2/3 de que conciernen los campos pulmonares, donde está marcada acá. Muy bien, hasta esta marca de aquí debería estar el trama vascular. Muy bien, de ahí deberíamos visualizar todo esto. Así deberíamos visualizarlo. Muy bien, y pues cuando esto ya llegase a pasar más de los 2/3, debería hacerte suponer de que hay
a una patología pulmonar que está demandando mayor oxigenación. Muy bien. Y esto está íntimamente relacionado con las zonas de West. Muy bien. Para, para quien no lo recuerda, ¿qué son las zonas de West? Muy bien. Bueno, las zonas de West son zonas que tenemos fisiológicamente a nivel pulmonar que nos permiten entender cuáles son las regiones de los pulmones que normalmente tienen mayor implicancia con el intercambio gaseoso. Esta divide en tres zonas, la zona uno, la zona 2 y la zona 3. Muy bien. Y esto está relacionado con lo que es la ventilación y perdón, con lo que es la ventilación y la perfusión. Muy bien. La ventilación y perfusión. Es decir, la función que tiene el alveolo con su capilar alveolar. Muy bien. Bueno. Entonces, determinando con todo esto la ventilación y perfusión, la zona uno tiene una excelente ventilación, muy bien, es muy bueno su ventilación, pero es muy baja su perfusión, muy bien, hay muy pocos riego sanguíneo a nivel de la zona uno. En la zona 2, tanto la ventilación es igual a la perfusión. Generalmente en un paciente sano es esta zona que se utiliza. Muy bien. Pero en la zona 3 vamos a tener lo contrario. Vamos a tener muy baja ventilación, pero muy buena perfusión. Pero ¿qué sucede? Que como hay muy buena perfusión, pero no tiene una buena ventilación, esta zona generalmente no lo utilizamos eh, para el intercambio gaseoso, la hematosis, no lo usamos, ¿ok? Salvo de que mi paciente ya tenga una enfermedad pulmonar, neumonía, tuberculosis, ¿ok? Cualquier enfermedad que está demandando de que como esta zona está afectada o la zona 2 está afectado, entonces, ¿qué va a suceder como método de compensación del cuerpo? Como en la zona uno no hay muy buena perfusión. Ahora sí va a haber buena perfusión. Vamos a ver la cefalización del trauma vascular. Va a ir muchas arterias hacia arriba para activar esta zona. Por abajo, como hay muy buena perfusión, pero hay muy baja ventilación, también vamos a activar todo lo que es el trauma vascular. Muy bien, para que también activemos la parte ventilatoria. Entonces, estos mecanismos van a amplificar la perfusión de estas zonas para satisfacer las demandas de oxígeno que tiene el cuerpo. Muy bien, entonces, con esto, mis estimados colegas, es de que por eso es que el patrón del trauma vascular es algo que yo tengo que evaluar con respecto a cada una de estas zonas para poder determinar qué tanto es la severidad que tiene mi paciente con respecto a su patología pulmonar. Muy bien. Obviamente que vamos a conservar de lo que es si hay broncograma aéreo o no hay broncograma aéreo, pero eso lo vamos a ver en la clase del día de mañana, donde vamos a tocar los aspectos patológicos de la radiografía de tórax. Muy bien, pero de ahí, mis estimados colegas, por favor, no se olviden de estas zonas. Muy bien. Por el otro lado, también vamos a ver lo que son los bronquios. Muy bien. En la parte de arriba vamos a tener que en los cilios pulmonares van a ser las regiones por donde van a ingresar las venas y las arterias pulmonares y el bronquio principal derecho e izquierdo correspondientemente. Muy bien, esto va a atravesar por el hilio pulmonar y obviamente el lugar donde se encuentran estas estructuras se lo llama pedículo. Muy bien, bueno, entonces esto es el aspecto anatómico. Por lo mismo, es de que hay ciertos aspectos que yo tengo que considerar como nosotros vamos a ver. En el caso de la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, existe un diámetro, una anchura que se tiene que mantener correspondientemente a cada una de estas. Muy bien, como ustedes pueden ver acá, generalmente utilizamos nuestros meñiques como una manera indirecta para poder determinar si el grosor de la arteria pulmonar derecha o de la arteria pulmonar izquierda serían la forma más correcta. Muy bien. Generalmente conserva un 94% del grosor del meñique derecho y un 62% del meñique izquierdo correspondientemente a cada una de las arterias. Muy bien. Si nosotros encontramos un agrandamiento bilateral, si ambas arterias están agrandadas,
debería estar sospechando de lo que es un incremento de la vasculatura, es decir, hipertensión pulmonar, o que puede incluso estar relacionado con datos infecciosos, virales o bacterianas como neumonía o tuberculosis, o inclusive como la sarcoidosis, silicosis o neoplasias. Generalmente el carcinoma de células pequeñas pulmonar, que es uno de los carcinomas mucho más frecuentes a nivel pulmonar. Si solo el agrandamiento es unilateral, pues puede deberse que solamente hay un crecimiento de las ondas vasculares o que puede ser ya más severos, como lo que es si hay adenopatía satelital, ¿ok? Puedo sospechar infecciones, neoplasias o inclusive algo ya más severo como el carcinoma bronquial central. Muy bien, entonces esto también debo llegar a ver. Y por el otro lado, es que tengo que ver esta angulación. Muy bien, miren, esta angulación tengo que llegar a evaluar, igual acá, esta angulación. ¿Por qué? Como en hipertensión pulmonar, esta angulación se puede perder. Muy bien, se ensancha por mayor demanda de la circulación sanguínea. Muy bien. Bueno, como podemos ver acá, tenemos cuatro radiografías. En la parte inferior tengo lo que es una radiografía normal, donde tengo las curvaturas que conceden de la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Estas curvaturas se tiene que mantener. No hay un dato cuánto mide estas curvaturas normalmente, pero tiene que existir una curvatura, una concavidad. Cuando ustedes ya no visualicen esa concavidad, pueden estar sospechando datos patológicos. Muy bien. Y para eso mucho está la clínica que el paciente les va a llegar a manifestar. Muy bien. Aquí en la parte de la izquierda de sus pantallas tengo lo que es una martoma cuando el agrandamiento es unilateral. Les dije que también puede ser por neoplasias, ¿verdad? En la parte superior tengo lo que es una enfermedad granulomatosa, que es una sarcoidosis. Obviamente aquí teníamos un paciente con manifestaciones articulares y cutáneas. Y por el otro lado, aunque era muy raro de este pacientito que tenía tuberculosis cerebral y que por manera sanguínea, la tuberculosis ha llegado a diseminar a nivel pulmonar, presentando lo que es adenopatías en el lado izquierdo. Muy bien, el hilo izquierdo. Muy bien, aquí teníamos la curvatura, pero en el lado izquierdo es donde generalmente ya se ha manifestado y se ha perdido esa concavidad que teníamos acá, porque si ahí lo he comparado, ya netamente se perdió. Y esto es generalmente por lo que es la adenopatía satelital que presentaba en el ilio pulmonar izquierdo, que ha dado esa pérdida de la configuración de la arteria pulmonar izquierda. Muy bien. Otro aspecto a determinar es los famosos broncogramas aéreos. Muy bien. Debemos imaginarnos que los bronquios, una vez que los bronquios principal derecho e izquierdo hayan ingresado al pulmón, al parénquima pulmonar, estas se van a llegar a dividir en diferentes dicotomizaciones y varias generaciones. Va a reducir su calibre. Muy bien. Y cuanto más reduce su calibre, se hace más funcional, haciendo de que los últimos, que sean los bronquiolos terminales respiratorios, y por consiguiente vamos a tener a los sacos alveolares, son los sitios principales por donde va a discurrir el aire para realizarse el proceso de la respiración, el intercambio del dióxido de carbono y el oxígeno. En una radiografía, ¿cómo lo voy a visualizar? De dos maneras. Como un tubito, si yo lo hago lo que es un corte ya sagital, yo voy a poder verlo de esta manera. Muy bien, miren el tubito, voy a ver círculos. Un círculo con un borde bien circunscrito, radio opaco y un centro radiolúcido. Muy bien. O puedo verlo en forma de riel. Muy bien, como podemos ver aquí arribita, voy a ver lo que es estas líneas. Muy bien, esto es. Se va a ver negrito, radiolúcido, con sus paredes radio opacas. Muy bien, los voy a llegar a ver de esa manera por el simple hecho de que por ahí discurre aire. Muy bien, solo por eso. Y el aire lo voy a ver como una imagen radiolúcida. Muy bien. Bueno, entonces lo voy a agrandar para que lo visualicen mucho mejor. Muy bien, en la parte inferior ahí tengo donde están las flechitas verdes. Ahí está de lo que es un bronquio, un bronquiolo. Muy bien.
es bien circunscrito. Y a veces estos bronquiolos se acompañan de una arteria pulmonar. Muy bien. ¿Y cómo voy a ver la arteria pulmonar? Pues a la arteria pulmonar lo voy a ver como una imagen más radiopaca, más pequeñita obviamente, y redondita. Muy bien. Generalmente a veces lo voy a ver eso y se lo conoce como el signo de los gemelos, generalmente. ¿Ya? Bueno, y aquí arriba ya podemos ver estos bronquiolos ya como una imagen en real. Muy bien, listo. Entonces, estas imágenes son los famosos broncogramas. ¿Es normalmente verlo? Sí, es normalmente verlo, pero cuando ya existe una cefalización del trama vascular o ya hay un incremento del trama vascular más de los 2/3 en el campo pulmonar e inclusive se va a poder visualizar imágenes radiopacas características de un patrón de consolidación como la neumonía, estos broncogramas son mucho más notorios, mucho más, muy bien, pero ahí tenemos estas características. Bien, por el otro lado, es de que también concierne de que en una radiografía de tórax, ya, voy a poder visualizar los lóbulos correspondientes, ya. Obviamente voy a tener en el campo pulmonar derecho el lóbulo superior derecho, el medio y el inferior. Muy bien. Y en el lado izquierdo voy a tener solamente dos, el superior y el inferior, pero también puede existir el medio, pero esto está más relacionado con la língula. Muy bien. Un lóbulo que se asemeja a una lengua que forma parte del lóbulo superior. Muy bien. Bueno, entonces esto, donde también se complica más es de que cada uno de estos lóbulos se va a llegar a dividir en subsegmentos y esto está netamente relacionado con las dicotomizaciones que va a tener los bronquios. Muy bien. Para, para ser más prácticos, simplemente tienen que conocerse de cada uno de los lóbulos sus siguientes divisiones. Es decir, el lóbulo superior derecho se va a dividir en una apical, una anterior y un posterior, muy bien. Mientras que el lóbulo medio vamos a tener un medial y un lateral, luego vamos a tener el inferior, lo que vamos a tener una apical, o luego vamos a tener una medial posterior, lateral posterior y demás, pero basal, muy bien. Y pues hasta ahí es donde generalmente se aconseja que puedan llegar a utilizar, puesto de que tenerlo en cuenta, las más divisiones que concierne en cada uno de los lóbulos pulmonares, no tiene mucha utilidad. Muy bien, salvo que sea una tomografía. Pero una radiografía, basta con eso, mis estimados colegas, para ser más específicos dónde se está produciendo la anormalidad. Muy bien. Otro detalle está en lo que es el índice cardiotorácico. Como les decía, es que si yo quisiera determinar si hay una cardiomegalia en una radiografía PA de tórax y esta radiografía PA de tórax se ha realizado con todos los criterios de calidad, pues puedo realizar estas mediciones. Existen dos tipos de mediciones, ¿de acuerdo? Y ahí les estoy dejando lo que es la bibliografía. Muy bien. Bueno, la primera es de que utilizan de que deberíamos hacer dos mediciones. Primero vamos a trazar una línea media, muy bien, en la parte central de lo que es la columna torácica, muy bien, y vamos a ir desde un punto, desde la línea media, hasta el punto más extremo del ventrículo, perdón, de la aurícula derecha. Muy bien, eso sería nuestra línea A. Mientras que del otro lado, de manera similar, pero utilizando la silueta del ventrículo izquierdo, vamos a ir hasta el punto más sobresaliente y voy a tener al punto B. Muy bien. Y voy a medir el punto A más B. Entonces hago A más B dividido entre la longitud o el diámetro que tengo desde el punto más alejado del corazón que tengamos. Muy bien. Esto es una de las medidas. Y estoy seguro que esto no lo conocían, pero hay otra medida que es la más conocida, que es A más B dividido en lo que es una longitud torácica, es decir, vamos a ir desde el punto más alejado del tórax hasta el otro punto. Muy bien, eso va a ser mi línea C.
Muy bien. Esto lo conocían ustedes, que era A más B dividido entre C. ¿No ve? Bueno, de todos modos, deberíamos obtener estos siguientes datos, mismo que debería ser igual o menor a 0,5 la medida que hemos obtenido. Este índice cardiotorácico debería ser igual o menor a 0,5. Muy bien, esto en los adultos y en los pacientes mayores de 6 o 7 años de edad se maneja este índice cardiotorácico. Si esto es mayor a 0,5, pues ya hablamos de una cardiomegalia. Muy bien. Bueno, entonces desde ese punto ya es algo muy notorio que deberíamos considerarlo para lo que es la cardiomegalia. Obviamente, si hablamos de cardiomegalia, tendríamos que decir que esa predisposición de qué? De una hipertrofia auricular derecha o una hipertrofia ventricular izquierda. Bien, por supuesto es de que no vamos a poder visualizar el ventrículo derecho porque esto se encuentra por debajo. Bien, y que se encuentra solapado con la imagen que teníamos del parénquima hepático. Muy bien. Bueno, listo. Aquí tenemos algunas maneras de cómo se puede determinar la cardiomegalia. Generalmente si es predominante del ventrículo izquierdo o es predominantemente del ventrículo derecho. Muy bien. Si nosotros hacemos la medición, obviamente en estas dos radiografías yo voy a tener una cardiomegalia. Ahora sí, me toca saber, ¿es derecho o es izquierdo? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de esta línea tangencial que hacíamos desde el botón aórtico hacia el ventrículo izquierdo? Obviamente, si ahí yo voy a poder visualizar el botón de la arteria pulmonar sobresaliente, entonces esto ya es una hipertensión pulmonar. Pero miren de acá, ¿ya? Listo. Entonces aquí yo puedo evidentemente notar cómo es que el ventrículo izquierdo es más predominante en comparación del botón aórtico. Por consiguiente, si yo trazo esta línea, esta relación que teníamos de profundidad que debería ser de 0 a 15 milímetros, pues ya es mayor a esto. Muy bien. Y es más que obvio que el ventrículo izquierdo ya se acerca más al borde costal izquierdo, ¿verdad? Entonces esto está más determinado, más predominantemente por una hipertrofia ventricular izquierda. En el caso de que esto yo vea esta hipertensión pulmonar, pues esto ya es meramente proporcional por el crecimiento del ventrículo derecho. Muy bien. Así es como podrían darse cuenta si es que esta cardiomegalia es propio de una hipertrofia ventricular izquierda o de una hipertrofia ventricular derecha. Simplemente fíjense la línea tangencial y si no hay datos de hipertensión pulmonar, como podemos ver acá, entonces lo más probable es de que sea por el ventrículo izquierdo. Pero si ya el botón de la pulmonar sale, se proyecta más allá de la línea tangencial que hemos trazado, bueno, se debe más por una hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien, listo. Entonces ahí está. Igual, de todos modos, ahí tenemos también la bibliografía que lo fundamenta todo lo que yo les acabo de decir. Muy bien. Bueno, en una radiografía de proyección lateral, también es algo bien interesante que tengo que evaluar. Ya en una proyección lateral, yo voy a llegar a notar meramente de lo que es la columna torácica, la silueta cardíaca y los hemidiafragmas y por supuesto el esternón. Aunque el esternón no voy a poder evaluar de estados patológicos más que puede ser el pectus carinatum o el pectus excavatum. Muy bien. Bueno, de todos modos, lo que más nos interesa es la silueta cardíaca, los campos pulmonares de lo que se puede llegar a ver y, por supuesto, la columna torácica. Bien, bueno, entonces ahí tenemos en la tablita qué es lo que yo tengo que ver. Primero, vamos al espacio claro retroesternal. El espacio claro retroesternal es esta sección donde no hay nada. Miren, esto de acá, esto es el espacio claro retroesternal. Es radiolúcido y justamente se encuentra entre el esternón, ya, el esternón y la aorta ascendente. Muy bien. Entonces de ahí yo voy a encontrarme esto. Luego voy a dirigirme a la región iliar. Esto sería la región iliar.
Muy bien, en ese circulito, ahí está la región iliar, que por supuesto debe estar ausencia de masas. No tengo que ver imágenes radiopacas en esta región, que sean muy radiopacas, a eso me refiero. Muy bien. Luego me voy a encontrar con lo que son las cisuras, pero a veces sí se ve, les voy a ser sincero, a veces solo se ve. Como podemos ver acá, ahí se ve un poquito de las cisuritas, pero no se ve. Miren de acá, miren esta línea. Lo voy a agrandar para que lo visualicen. ¿Ya? Ahí van a ver esta línea, ¿ya? Bien larguita. Muy bien, esa es una cisura. Muy bien, listo. Donde pueden ver, dependiendo si es una proyección lateral izquierda o derecha, pueden llegar a visualizar tanto la cisura mayor y menor correspondientemente. Muy bien. Luego, la columna torácica. Cuando nosotros vemos la columna torácica, tenemos que determinar la altura de los mismos, tanto para poder descartar de lo que es la espondiloartrosis o espondilitis anquilosante, etcétera. Muy bien. Más aún en los pacientes de la tercera edad. Bueno, lo que tengo que evaluar va a ser los cuerpos vertebrales, aquello que he estado marcando. Primero, de que los cuerpos vertebrales tienen que tener la misma longitud. Muy bien. Y que los espacios de los discos intervertebrales tienen que ser de una distancia regular, se tiene que mantener en altura. La pérdida de esto nos darían hacer la sospecha de patologías como la espondiloartrosis, algo que lo vamos a hablar en la última clase. Muy bien, entonces miren, ahí lo voy a borrar para que lo visualicen muy bien de lo que son los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Bueno, luego vamos a ver los diafragmas, ya el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo, que eso ya les hablé hace un momento. Y ya por último tenemos a lo que son los recesos, muy bien, estos recesos cardiofrénico-costofrénicos, muy bien, que obviamente tiene que mantenerse esta proyección, ¿no? Visualizar esta curvatura, muy bien. La pérdida de estos, obviamente, ¿qué va a significar? Derrame pleural. ¿Listo? Bueno, entonces en una proyección lateral, estas son las estructuras que yo debo visualizar. Muy bien. Como podemos ver acá, tenemos más proyecciones laterales, donde incluso podemos ver el espacio para libre retroesternal, está aquí, no hay nada, está normal. Si yo visualizo la silueta cardíaca, está todo normal. Si visualizo el ilio pulmonar, muy bien, entonces no hay masas. ¿Qué más tengo que visualizar? Lo que son las cisuras. Muy bien, se ven muy bien las cisuras. Luego los cuerpos vertebrales están en distancias adecuadas. Muy bien. Y también los discos intervertebrales, todas las distancias están regulares. Luego tengo lo que son el exceso costofrénico y obviamente las cúpulas diafragmáticas. Muy bien, entonces esto es una radiografía normal. Pero veamos el de la derecha, donde tengo lo que es la pérdida del espacio retroesternal, este espacio libre retroesternal, que en este paciente esto correspondía a un linfoma. O inclusive podemos ver lo que es el borramiento del surco cardiofrénico. Miren cómo se estaba perdiendo. Entonces, aquí hay un derrame. E inclusive el hemidiafragma derecho está más por encima que el del izquierdo. Muy bien. Por el otro lado, en la parte inferior y el extremo izquierdo, podemos ver cómo está el hilo pulmonar. Muy bien. Algo que es normal. Aquí está normal. Muy bien. Ya en la derecha, miren. Aquí está una imagen radiopaca. Muy bien. Entonces, esto ya es una masa, que esto era una linfoadenopatía. Y inclusive, miren, en una insuficiencia cardíaca que teníamos en un paciente con edema pulmonar, claramente se ve lo que es la cisura. Esto ya es una cisuritis, colegas. Esto ya es una cisuritis. Muy bien. Bueno, entonces en un edema pulmonar se puede ver. Bien. Les dije que normalmente no se visualiza muy nítido lo que son las cisuras, pero cuando ya estamos frente a un trastorno patológico, ver ya las cisuras ya es algo patológico. Muy bien, bueno. Ya también voy a poder evaluar en una proyección lateral, obviamente, lo que son los mediastinos. Muy bien. Existe en la literatura una alta variedad de divisiones del mediastino. Muy bien.
De aquí yo les he puesto todas las que existen y la que más se utiliza es la clasificación de Gray, ¿ok? Pero también tengo la clasificación de Fleischner, de Searle, de Heyman, Racer, de Pared, de Silac, ¿ok? Y también tenemos a la de Felson. Muy bien. Aquí simplemente vamos a hablar de la clasificación de Gray y la clasificación de Felson. Muy bien. La clasificación de Gray divide pues al mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. En el mediastino superior va desde el ángulo de Lewis, es decir, del ángulo de luz desde la articulación del maniubro external y el cuerpo external hasta de lo que es el borde superior de T4. Muy bien. Esto se lo conoce como plano de Ludwig. Muy bien. Desde este plano de Ludwig para arriba tengo al mediastino superior y por debajo tengo al mediastino inferior. En el mediastino superior, ¿qué va a pasar aquí? Estos vasos sanguíneos y otras estructuras. La aorta, voy a encontrar otros grandes vasos como lo que es las arterias subclavias, el tronco brachiocefálico, etcétera, la tráquea, el tercio superior del esófago, el timo en su parte superior y los ganglios linfáticos. Pero en el mediastino inferior lo vamos a subdividir en tres partes, de lo que es la región anterior que va desde la cara posterior del esternón hasta el borde anterior de la silueta cardíaca. Esto sería nuestro mediastino anterior, donde vamos a encontrarnos con la grasa mediastinal, el timo y también algunos ganglios linfáticos. El mediastino medio corresponde desde lo que es el borde anterior de la silueta cardíaca hasta lo que es el borde posterior de la silueta cardíaca. Muy bien. Y obviamente, como estamos hablando del mediastino medio y del corazón, ahí es donde se ubica esto. Muy bien. Y por último tenemos el mediastino posterior, que va desde lo que es el borde posterior de la silueta cardíaca hasta el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Muy bien. Ahí encontramos al esófago, la aorta torácica y la aorta descendente, la vena ácigos y el conducto torácico. Muy bien. La clasificación de Ferson es más simple, donde solamente lo divide al mediastino en tres partes, anterior, medio y posterior. Correspondientemente, el anterior va desde la cara posterior del esternón hasta el borde posterior de la silueta cardíaca. Pero el mediastino medio va desde el borde posterior de la silueta cardíaca hasta el borde anterior de los cuerpos vertebrales y, y por último, todo lo que está posterior a al borde anterior de los cuerpos vertebrales, pues este es el mediastino posterior. Muy bien. Entonces, sea cual sea la división mediastínica que ustedes quieren manejar, es la correcta. La verdad es que todas las demás se parecen y vean cuál es más conveniente. Yo preferiría utilizar más la de Felson, puesto de que esto ya me ayuda a evaluar y no me complicaría más. Ahora, si quisiera ser más detallista, pues utilizo la de Gray. Muy bien. Bueno. Lo interesante es de que podemos encontrar diferentes variedades anatómicas en las proyecciones radiográficas y que esto, si yo no lo considero, puedo llegar a malinterpretar de lo que es una variedad anatómica y considerarlo como algo patológico. Miren acá donde voy a tener el lóbulo de la vena ácigos. Esto durante el desarrollo embrionario en la vena ácigos se llega a proyectar en el lóbulo superior del pulmón derecho. Muy bien, haciendo de que se genere un surco en esto. Muy bien, donde voy a ver que en el lóbulo superior vamos a encontrar otro lobulito. Miren, donde que aquí está, aquí tenemos la vena ácigos. Muy bien, y aquí está lo que es esta pequeña cisurita, que a veces si lo vemos puede ser algo patológico, pero esto de acá, esto sería el lóbulo de la vena ácigos. Muy bien. Entonces es una variedad que generalmente en la literatura lo mencionan que lo padece el 1% de la población y que obviamente en una ventana pulmonar, aquí tenemos una tomografía axial computarizada, muy bien, y con su ventana pulmonar podemos ver esto de acá. Muy bien. Esto es nada más que el lóbulo de la vena ácigos y que solamente es una variedad anatómica. Muy bien. Otra variedad va en relación a las variedades que encontramos del esternón, como aquí tenemos el Spectus excavatum, donde es evidente la
la manifestación que podemos ver de la deformidad que tiene el esternón. Bien, entonces esto también debemos considerar, aunque en el examen físico creo que es más que evidente poder visualizar eso. Muy bien, bueno. Obviamente que el diámetro anteroposterior de la caja torácica, que normalmente tendría que medir en un adulto entre lo que son sus 5 a 8 centímetros de longitud, pues esta se va reduciendo, ¿verdad? Bueno, en esta lámina de acá, mis estimados colegas, ya les pongo de lo que es todo lo que tengan que evaluar. Es decir, todo lo que hemos hablado durante la clase del día de hoy se encuentra resumido acá. Muy bien, todo lo que tengo que evaluar. Bien, recuerden que todas estas diapositivas a todos los inscritos en el curso se les va a llegar a proporcionar, así como también cada uno de los videos. Bien, bueno. Entonces, por el momento, eso fue la clase del día de hoy. No sé si tuviesen alguna duda, pregunta o consulta, ya que el día de mañana vamos a hablar ya netamente de lo que es lo patológico. Muy bien, vamos a hablar mucho de lo que es la patología y pienso abarcar todo este temario. Muy bien, creo que vamos a tomarnos 2 cursos para hablar de todo esto, puesto de que la radiografía de toros es la más extensa. Muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, consulta o pregunta, mis estimados colegas, ahí tienen el chat para, para poder resolver las mismas. Bien, creo que Buenas no hay noches, doctor. muy buena Disculpe, noche. en caso de presentaje radiolúcido, radiopaco, eso no le entendí, doctor. Perdón, ¿me puede repetir su pregunta, por favor? En caso de presencia de masas, doctor, ¿qué color se ve en la Más radiografía? radiopaco podemos ver las masas. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Recuerden que los aspectos patológicos los vamos a ir viendo en las siguientes clases, en referencias de imágenes que son más radiolúcidas, más radiopacas. Muy bien. Y como podemos ver aquí en la pantalla, vamos a ver patrones obstructivos, infecciosos, las bronquiectasias, patrón de consolidación, también conocidos como patrón de condensación, aunque personalmente prefiero referirlas como patrón de consolidación, porque ya que es condensación, más nos referimos a procesos bioquímicos, ¿no? Las telectasias, que son patrones intersticiales, cavitarios, cómo se ve un neumotórax, derrame pleural, hipertensión pulmonar, la tromboembolia pulmonar. Vamos a ver todas estas patologías en las siguientes clases. Bien, si no hay ninguna pregunta, consulta, mis estimados colegas, pues espero que la mayoría en su totalidad se anime por asumir este curso. Muy bien, sin más, mis estimados colegas, que tengan un descanso reparador y pues nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.